Y en la clase de hoy vamos a hablar sobre fondos, caldos o bases aromáticas que sirven para preparaciones futuras, tales como risotos y salsas. Regularmente cuando se hace un fondo se utilizan de base estos ingredientes que les voy a mencionar. Una buena mirepoix con un bouquet garni. En el caso del fondo oscuro, huesos rostizados, que ahora les explico cuáles son las dos formas de hacerlos. Y bases aromáticas también en el caso de los fondos de ave o fondos blancos o caldos blancos, y en este caso vamos a utilizar pollo. También vamos a aprovechar para medir los tiempos de cocción, la duración de estos fondos, hacer clarificación, hacer desglace y sobre todo sacar las impurezas y clarificar con una base aromática o con una mezcla de vegetales como la mirepoix y clara de huevo. Iniciando. ¿Qué tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer, por ejemplo, un fondo oscuro? Vamos a utilizar huesos rojos que contengan algo de carne, mucho colágeno y mucha grasa. Tienen dos formas de rostizarlo. Una de ellas es colocar en una bandeja aceite, llevar a horno hasta que tome un color dorado, en el caso del fondo de ave o fondo claro, es preferible hacerlo a partir de agua fría o a temperatura. Este método que utilizamos en este momento se llama el método de extracción y definitivamente pueden usar cualquier tipo de hueso con o sin carne o incluso con la piel. Lo colocan directamente en el agua fría o a temperatura, colocan una mirepoix, que es una base de zanahoria, celery y cebolla, y colocan un bouquet garni. ¿Por qué parto de agua fría? Porque este es un método de extracción. Es decir, si desde el principio de la cocción yo voy a extraer todos los, sabores, el colágeno y definitivamente la base aromática de la mirepoix, debo partir de agua fría. Este método regularmente se conoce como método al blanco. Otra forma de rostizar rápido es hacerlo directamente en una sartén a temperatura alta hasta lograr un dorado en los huesos. Luego de que se hayan rostizado los huesos a mitad de cocción, agregamos la mirepoix para también hacer el rostizado de los vegetales. Luego sacamos del horno cuando ya esté todo rostizado. Colocamos en una olla lo suficientemente grande como para que quepa todo el producto. Ok, luego de esto pasamos todos los huesos rostizados y los vegetales rostizados a una olla. Luego agregar agua hasta cubrir totalmente los huesos. Integrar un bouquet garni. Tapar y llevar a ebullición. Una condición a la hora de hacer los caldos y que rompa a ebullición es definitivamente bajar la temperatura. No rompe hervor, bajan la temperatura y mantienen una temperatura media, con una burbuja media, ¿ok? Y en este momento, cuando empiecen a subir las impurezas, fíjense que ya con esa temperatura se va a mantener ese calor y sin embargo van a subir todas las impurezas. Parte de lo que ustedes ven que sea blanco tiene que ver con las proteínas, que en su proceso de desnaturalización suben a la superficie. Ok, entonces traten de colocar o sacar todas las impurezas que vean, ¿ok? Se va a venir parte de la grasa, pero luego les voy a enseñar cómo realmente desgrasar en su totalidad. Aunque para mí el fondo oscuro, que es este, que es de res, no retienen toda la grasa porque parte de esa grasa es súper conveniente a la hora de hacer la salsa. Solo retienen la parte de las impurezas y estamos listos. Una temperatura media, como les dije antes, y pasa lo mismo que con el fondo de ave. Fíjense que por aquí vemos una espuma blanca y por los lados estamos viendo la parte oscura. Traten siempre de eliminar toda la parte oscura. Como les dije antes, rompe hervor, bajo y dejo una temperatura media que mantenga el calor, más no que no sea una ebullición tan alta. Voy espumando las impurezas y retirando lo máximo que pueda. Estos son huesos rostizados de los cuales me conviene ese sabor, ese olor y esa textura que me va a dar a la hora de hacer una reducción el hueso oscuro.
Y por supuesto es un método de concentración de sabores porque se sellan y se rostizan los huesos. En el caso del fondo de ave, me conviene sacar todo el colágeno y todo lo que es el sabor de las piezas de pollo, las carcasas de pollo, los huesos del pollo. Por eso se llama método de extracción y parte de agua fría. Rostizo y coloco la pieza, en el caso del de aves, desde agua fría. No significa que no lo puedan hacer rostizada también estas piezas. Eso va a depender de lo que vayan a utilizar a futuro, porque el hecho de rostizar aumenta el sabor. Si quiero un sabor sutil, la recomendación es hacerlo desde agua fría y no rostizado. Retirar las impurezas como parte del proceso, y a la hora de desgrasar existen 3 trucos. Uno, con un toallín directamente, algo que no se disuelva por supuesto en el agua. Retiro el exceso de grasa de esta manera, es una de las formas de hacerlo. La otra forma muy utilizada es simplemente colocarlo en la nevera después de haberlo colado y quitado todo lo que serían los vegetales, y con ese caldo en nevera toda la grasa se va a solidificar en la parte de arriba. Luego les muestro. ¿Recuerdan cuando les dije que otro método para quitar la grasa o desgrasar es simplemente colocarlo en refrigeración y la grasa se solidifica y la pueden retirar de forma mucho más fácil? El siguiente paso después de llevar a cocción, según el tipo de caldo, es colar. Luego que cuelen todo el material que tiene el caldo o el fondo, incluyendo huesos, incluyendo todos los vegetales, vuelven a llevar a cocción hasta obtener bien sea un glaseado o un glacé o una demi-glace. Después de haber colado los vegetales y los huesos del caldo de ave, vamos a clarificarlo para hacer un consomé. Entonces, parte de claras de huevo, una breza de vegetales, en este caso una mirepoix. Esto se agrega cuando ya esté hirviendo. Hacen una especie de volcán en el centro, ¿ok? Bajan la temperatura, la mantienen y luego va a empezar a subir el resto de las impurezas que quedaron y se van a adherir a la clara de huevo. Tanto los vegetales que colocamos, que son la mirepoix, como la clara de huevo, hacen ese efecto para que todas esas impurezas suban a la superficie, se adhieran y podamos clarificar el caldo. A medida que hierve o mantiene esa temperatura, van a ir subiendo el resto de las impurezas. Recuerden, nosotros ya habíamos colado el caldo y de alguna manera se habían retirado parte de las impurezas a la hora del hervor inicial. Luego aquí, simplemente para poderlo clarificar y sacar un consomé súper transparente, hacemos esta preparación. Cuando ya ustedes vean que tienen todas las impurezas arriba y el caldo está lo suficientemente claro, hora de colar. Cuando ya ustedes vean que todas las impurezas suben a la superficie, es hora de colar para clarificar el caldo. Háganlo a través de un filtro o algún tipo de lienzo para que todos los residuos queden aquí. Y así se ve un caldo clarificado y uno sin clarificar. La idea es utilizarlo para consomé. Aparte de estar clarificado, está desgrasado. Para que tengan una idea de cuánta cocción debe llevar un caldo, en este caso un fondo oscuro, son aproximadamente entre 4 y 8 horas. Quizás en los restaurantes de alta gama puede ser que incluso 10 horas. Y se pueden ayudar con ollas a presión. Luego, esta reducción debe llegar a un 50%. Es decir, si ustedes tienen 5 litros de caldo en cocción, al menos debe llegar a la mitad, que son 2.5 litros, para tener un buen fondo. Adicional a eso, de estos fondos oscuros regularmente se sacan 2 preparaciones, que son una demi-glace, que es simplemente tomar una cantidad de líquido o de fondo y reducirla en un 50%. Esa demi-glace debe quedar con esta consistencia. Es una salsa base para preparaciones con carne, con cualquier tipo de producto que ustedes decidan hacer a futuro y que definitivamente pueden seguir aromatizando. Este es el punto de la demi-glace. Reducir un fondo
que ya a su vez ha estado expuesto a una cocción prolongada, y reducirlo un 50% te hace esta famosa salsa que es la demi-glace. Ahora, ¿qué pasa si yo esta misma demi-glace o continúo, mejor dicho, haciendo una reducción? Voy a conseguir un glacé de Viandet, que es definitivamente el término en reducción máxima de un fondo oscuro. Fíjense la consistencia que tiene, es untuosa, pegajosa, brillante y definitivamente con un sabor súper concentrado. Una recomendación: ninguna de estas salsas, y partiendo de un fondo de esta naturaleza, deberían colocarle sal, porque imagínense el grado o la reducción que va a tener esa sal dentro de estas salsas. Tendríamos un concentrado muy fuerte. Así que la recomendación es que todos los fondos parten de un agua que no va a tener ningún tipo de sal, y ustedes simplemente a la hora de decidir si van a hacer glaseados, salsa o van a tener eso de base, colocan la sal de acuerdo a la preparación.